en esta oportunidad, en esta actividad que le denominamos Jornada de Producción Escénica Riojana, que es una actividad que venimos haciendo con la Cátedra de Gestión y Producción de Espectáculos de la carrera de la Universidad Nacional de La Rioja, donde invitamos a actores sociales, personas que por ahí nos interesa charlar de diferentes temas más allá de los contenidos de la cátedra. Y en esta oportunidad necesitábamos saber acerca de qué es una cooperativa, cómo armar una cooperativa de teatro o de danza. Para esto entonces tenemos como invitado al señor Omar Vicente Segura, que es el actual presidente de la Cooperativa Riojana de Servicios, ex presidente, tesorero y síndico de la Federación de Cooperativas de La Rioja. Buenas tardes, señor Omar. Buenas tardes, Silvana, y buenas tardes a todos los jóvenes que veo dentro de la audiencia y a los que me verán después. Acá nosotros tenemos una serie de preguntas que yo las voy a leer ahora al principio y si es necesario las voy a leer después, pero me parece interesante leerlas al principio para que también las personas que están viendo esto conozcan de qué se va a tratar. ¿Qué es una cooperativa? ¿Cuáles son los tipos de cooperativa? Diferencias entre cooperativa y empresa, valores del cooperativismo, principios cooperativos, dónde capacitarse acá en La Rioja y finalmente cómo armar una cooperativa de teatro de danza. Entonces, de todos esos temas vamos ahora a desarrollar y por supuesto queda abierto también si hay alguna otra pregunta más. Esencialmente, el tema del cooperativismo vale aclarar desde el inicio que es una entidad sin fines de lucro, con la cual a través de ella podemos trabajar y obtener dividendos, es decir, poder ganarnos la vida trabajando en una cooperativa. Para ello tenemos que tener en claro qué es una cooperativa como definición. Es una asociación de personas que se reúnen para cubrir sus necesidades, ya sea a través de recibir servicios o a través de generarse autoempleo o autogestionarse su trabajo. Hoy en día ocurre que muchas empresas de capital, las empresas sociedades anónimas, SRL, sus dueños quiebran o no pueden llevarlo adelante por distintos factores y los trabajadores se unen para formar una cooperativa. Entonces, la cooperativa en principio nos reunimos para cubrir nuestras necesidades, ya sea para recibir servicios, para obtener servicios, o ya sea para trabajar. Y aquí entran, digamos, los valores, es decir, para poder formar una cooperativa, en principio tengo que conocerla, saber de qué se trata, porque normalmente, o el común denominador es, juntamos una cooperativa porque hay mucha publicidad del Estado donde formando una cooperativa podemos obtener algunos beneficios, que los beneficios son reales, pero esos beneficios llegan después de que nos reunimos, después que la formamos, después de un largo tiempo que puede llevar hasta 2 o 3 años. Entonces, esta necesidad que tengo de trabajar ahora, siempre es importante poder formar un grupo precooperativo o donde nos vamos reuniendo para terminar definiendo cómo cubrimos nuestra necesidad o cuál es nuestra conveniencia. Este grupo precooperativo sí comprende
asume, realiza las distintas acciones con respecto a los valores y a los principios cooperativos, a partir de allí puede tomar la decisión de formar una cooperativa. Entonces, quedamos claros en que nos unimos con un fin común. En este fin común es donde aparecen distintos tipos de cooperativas. Podemos tener cooperativas de servicios, donde nos asociamos para que tengamos, por ejemplo, un servicio de un spa. Y entonces nosotros asociados nos juntamos y a partir de ahí podemos tener o utilizar el spa. Pero para esto abonamos una cuota o aportamos un capital inicial y a partir de ahí podremos tener los beneficios contratando a alguien que brinde los servicios de spa. O podemos reunirnos para trabajar, ¿no es cierto?, para generar un empleo propio, autogestionado. Normalmente todas las cooperativas son autogestionadas por el hecho de que son sus socios quienes llevan adelante la cooperativa. Entonces, decíamos que según para qué nos reunimos, podemos tener distintos tipos de cooperativas. De servicios, de trabajo, agroindustrial, por ejemplo, la cooperativa Riojana de Servicios Limitada, que es la que nosotros conocemos como La Riojana, no Riojana sola, La Riojana. Yo represento una cooperativa que es de servicios. La Riojana es una cooperativa de trabajo y de servicios y es vitivinícola. Vitivinícola. Me costó mucho poder decir esta palabra. Entonces, lo que volvemos a aclarar, que nos asociamos y generamos trabajo. Si nosotros hablamos de trabajo, es importante ver o visualizar el mundo del trabajo en las dos fracciones, que es el mundo del trabajo. Este mundo del trabajo tiene por un lado el empleado y por el otro lado el empleador, ¿sí? El mundo del trabajo que nosotros conocemos tiene estas dos partes, empleado y empleador. El mundo cooperativo es una unidad donde soy socio, soy dueño, soy parte, soy empleado de mí mismo y de nosotros mismos. Entonces, no podemos separar el asociativismo por el cual nacemos de el ser cooperativa o del cooperativismo, ¿sí? Si soy socio de una cooperativa de trabajo y me reúno con un fin común, en este ejemplo práctico para ustedes, de generar espectáculos de teatro público o eventos, ya en su momento se definirá bien cuál es el objeto social. Para esto no me puedo separar, y si genero una cooperativa de trabajo, con menos razón. Entonces, si estoy en una cooperativa de servicios, sí puedo, soy socio, soy dueño y obtengo los servicios que brinda la cooperativa, pero puede ser que se terciaricen estos servicios. En este caso, estábamos hablando al principio de la cooperativa La Riojana de Vinos, ponemos este ejemplo porque en nuestra provincia la conocemos muy bien. Cada socio entrega una determinada cantidad de uva y la cooperativa es la encargada de producir el vino y venderlo. Y a partir de allí se obtienen excedentes. Entonces,
volvemos. Somos un grupo de personas que nos unimos para trabajar con un fin determinado. Este fin determinado hace de que tengamos distintos tipos de cooperativas. Entonces, para el ser cooperativista, tenemos que tener determinados valores. Y la columna vertebral del ser cooperativista tiene también principios. Los valores que son, el primero sería la solidaridad. Ser solidario implica no confundir, ¿no? En primera parte, con beneficencia. El ser solidario se recibe algo a cambio de alguna manera, aunque sea una sonrisa. O bien te presto mi campera porque tenés frío, pero después me devolves la campera. Eso implica la solidaridad. La solidaridad, repito, no es beneficencia, ¿sí? El segundo valor es la ayuda mutua, es decir, nos reunimos, nos juntamos para trabajar, para generar empleo, o para obtener servicios, o para generarnos nuestra vivienda, porque podemos generar una cooperativa de vivienda, una cooperativa de crédito, en fin, de distintos tipos hablábamos de cooperativas. Entonces, el segundo valor, estaba hablando de la ayuda mutua. El tercero sería la igualdad, ¿sí? La igualdad, y también el cuarto, la equidad, que no debemos confundir lo que es igualdad con equidad. Es decir, igualdad, es decir, que todos tenemos los mismos derechos, no importa si soy blanco, soy negro, tengo una determinada creencia religiosa o tengo una determinada inclinación sexual, no importa, es decir, somos todos iguales. Y equidad, para subrayarlo un poquitito, es lo justo. Es decir, no es lo mismo si yo trabajo 10 horas a vos que trabajas 3 horas. Entonces, estas dos palabritas, equidad e igualdad, muchas veces se juntan, o muchas veces no vamos al amigo Wikipedia a preguntarle de qué se trata. Entonces, como alumnos, y como quizás en algún momento tengamos la inclinación de formar una cooperativa, tenemos que tener en cuenta estos valores, ¿no? La igualdad, la equidad, la ayuda mutua. Y otro valor esencial es la democracia. Es decir, la democracia en su pleno esplendor. Y a veces parece redundante, pero ¿por qué? Porque una persona, un voto, no es cuánta plata pones, cuántos votos valés, a diferencia de las empresas, las empresas con fines de lucro. Y bueno, aquí viene parte de lo esencial, es decir, la democracia, vuelvo, es una persona, un voto. Para formar una cooperativa necesitamos juntarnos una determinada cantidad de personas, 10 aproximadamente, depende de la cooperativa que vayamos a formar, y buscar dónde y cómo formar una cooperativa y cómo se hace. Como toda entidad tiene un estatuto, donde el estatuto tiene distintos artículos, donde dice cómo es el nombre de la cooperativa, dónde va a funcionar, cuál es el domicilio legal, en fin, cada articulado va desarrollando de qué forma vamos a llevar adelante la cooperativa. Entonces,
como un club, como una SRL, como una sociedad anónima, como toda asociación tiene un estatuto. Y en ese estatuto es digamos, el marco, es la forma en que nos vamos a relacionar. Y por otro lado, el artículo 5 del estatuto es donde se dice y se aclara expresamente qué voy a realizar, para qué formé la cooperativa. Si la formé para realizar espectáculos públicos, eventos en distintos espacios, si es para eh, eh, tener también el área de cafetería para generar un bar con espectáculos, por ejemplo. En fin, en el artículo 5 es donde vamos a desarrollar las distintas actividades por las cuales nos juntamos. Y después viene cuál es la forma de que la cooperativa, vuelvo, la cooperativa, hoy grupo precooperativo, somos 10 personas que nos reunimos con un fin común y decidimos actuar y hacer unas determinadas actividades que están en el artículo 5. A partir de allí viene cómo funciona una cooperativa, cuál es la forma. La forma es que el mayor órgano, quien más manda en la cooperativa, es la asamblea reunida, es decir, cuando tengo las personas, esa es la asamblea, es el mayor órgano. Esta asamblea elige al menos 4 figuras esenciales dentro de el cooperativismo. Pueden ser más, depende de la cantidad de personas y depende también si vamos a poner algunas personas que cumplan un rol por si falta otro. Por ejemplo, este órgano que maneja o que decide los destinos de la cooperativa durante un año, 2 o 3, depende de lo que nosotros especifiquemos en nuestro estatuto, se llama Consejo de Administración. El Consejo de Administración está conformado por un presidente, un secretario y un tesorero como mínimo y un síndico como mínimo. Sí, también un síndico suplente. Cada uno, el presidente, el secretario, el tesorero, el síndico titular y el suplente, tienen determinados roles y funciones que van a estar especificadas en el estatuto. Entonces, el síndico, que muchas veces es la figura que por ahí no se conoce tanto, se puede decir que es la persona con mayor responsabilidad y autoridad dentro de la cooperativa. Y hablo dentro para intro. ¿Por qué? Porque es el representante de todos los socios. Quiere decir que si 3, que son el Consejo de Administración, presidente, secretario y tesorero, el síndico va a tener que recibir la voz, digamos, los aportes o las quejas de los socios y llevarlos a la reunión de Consejo de Administración, donde dentro del Consejo de Administración tiene voz, pero no tiene voto, ¿sí? Entonces, y si, llegado el caso, por cualquier motivo, llega a faltar, si no hay vocales suplentes, normalmente se nombran 1 o 2 vocales suplentes, se forma 5 el Consejo de Administración. Si no hay vocales,
es el encargado de designar, por ejemplo, el secretario que por algún motivo renunció o no puede realizar su tarea. Entonces es el síndico dentro del grupo de asociados quien designa a una persona eh, durante el tiempo que sea necesario, hasta la próxima asamblea, donde se elegirá el nuevo consejo. Vale aclarar que todos los años se rinde cuenta a la asamblea de las actividades del consejo a través de un balance aprobado por el Consejo de Ciencias Económicas y por un auditor externo, es decir, siempre tenemos que tener un auditor externo, un contador. Entonces, durante todo un año trabajo, realizo cosas y en la asamblea lo pongo en común y la asamblea aprueba o no la actividad que realizó el Consejo de Administración. Y según cómo se forme, el Consejo puede durar un año, puede durar 2 o puede durar 3, según la decisión cuando se forme y se fije en el estatuto. En el estatuto queda aclarado cada cuánto se renueva el Consejo de Administración. También se puede renovar por partes, es decir, primero se renueva el presidente, luego se renueva el secretario al otro año y al otro año se renueva el tesorero, por ejemplo. Pero yo creo que llegado a este punto estamos complicando un poco la clase o la charla. Entonces, hablábamos de valores y hablábamos de principios. Los principios que tenemos los cooperativistas, que nos corren por las venas, digamos, es el primero, adhesión abierta y voluntaria. Es decir, no estoy aquí por obligación, estoy aquí porque quiero, porque lo deseo, porque me encanta participar en ello y por ende también me encanta trabajar con esto. Es el primero. El segundo es un control democrático de los socios, que era lo que les decía hace un ratito. Es decir, una persona, un voto. El segundo, perdón, control democrático de los socios. Primero, adhesión abierta y voluntaria. Segundo, control democrático de los socios. El tercero es participación económica de los socios. Y acá viene el kit de la cuestión. Es decir, estoy aquí para trabajar y para ganar dinero, pero no tengo sueldo. ¿Por qué? Porque soy socio, soy parte, tengo excedentes de la actividad que realizamos. Entonces, no tenemos ganancias, ¿sí? Tenemos excedentes. O sea, hay estas palabritas que cambian la figura que yo le hablaba del mundo del trabajo con fines de lucro y sin fines de lucro. Entonces, ¿cómo entendemos si somos una entidad sin fines de lucro? Es muy simple. No quiere decir que no podamos trabajar y cobrar una entrada o vender una prenda o fabricar una prenda de vestir, en fin. Para eso tenemos una actividad económica. El sin fin de lucro implica que en el mundo del trabajo tradicional, que es el empleador, pone un capital y es el capital el que manda. Es decir, a mí me pagan un sueldo y por ende, si se gana dinero sobre mi trabajo, se lo lleva el que puso el capital. Entonces, hace una actividad de lucro con mi trabajo, con la materia prima, con la transformación de la materia prima, con sus maquinarias, con todo lo que tiene, genera ganancia, gana, y por eso tiene un fin de lucro, ¿sí? Porque una persona lucra o gana sobre las demás, ¿sí? En cambio, en la cooperativa, todos tenemos excedente, es decir, si trabajamos 2 horas, según
lo que viene posterior al estatuto, que es un reglamento interno, gano por 2 horas. Si trabajo 20 horas, gano por las 20 horas que trabajo. Gano acorde a la tarea que realizo, ya sea con una determinada especialidad o porque tengo digamos, un título dado que puedo realizar determinadas cuestiones que alguien que no lo tiene no lo puede hacer, o sé realizar una tarea, soldar, que no sabe otro. Entonces, desde ahí se fija la distribución de excedentes. Yo voy haciendo retiros de excedentes todos los meses, pero ese retiro de excedentes no es sueldo, es retiro de excedentes. Al fin de año se ve cuánto es lo que la cantidad de excedentes, que en una empresa sería ganancias, y se distribuye en partes iguales dentro de los socios, iguales y proporcionales acorde al capital que aportó. ¿Qué quiero decir? Si entregué 1000 kilos de uva, no lo mismo si entregué 100.000 kilos de uva. Entonces, acorde, la distribución de excedente es acorde a lo que realicé, ¿sí? Pero se distribuye entre todos, no es que se lo lleva uno. ¿Queda claro? Entonces, al distribuirse los excedentes, ahí es una figura sin fin de lucro. Es por ello. Entonces, hay veces que se confunde y hoy, más que nunca, empieza a aparecer una palabra muy importante para tenerla en cuenta, que es la empresa cooperativa. ¿Sí? Entonces, la empresa cooperativa, ¿por qué? Porque la gestiono. Gestionar es trabajar, llevar adelante, capacitándome, formándome. La gestiono de la mejor manera posible. Y voy teniendo algunas posibilidades. ¿Por qué? Porque hago desarrollo local. Equiparo a la sociedad por los valores y principios que tengo. Entonces, me detuve bastante en el tercer principio, que era participación económica de los socios, para que tengamos claro que vamos a hacer una cooperativa, empresa, sin fines de lucro. ¿Sí? El cuarto, que también es esencial, todos los principios son sumamente importantes, que son la columna vertebral del galpón o del sistema, es autonomía e independencia. ¿Qué quiere decir? Que yo, una vez que formé la cooperativa, que aporté el capital para formar la cooperativa, que hice todo, me capacité, se armó el estatuto, se envió, o sea, aquí tenemos un órgano local que se llama, que funciona en el Paseo Evita y o en el Centro Administrativo Provincial, que es la Secretaría de Acción Cooperativa y Mutual, o la Subsecretaría, también está allí la dirección, en el Paseo Evita, donde voy a acercarme por primera vez y decir, queremos formar una cooperativa. A partir de ahí, el Estado nos ayuda, nos enseña a desarrollar el estatuto, nos enseña cómo hacer una cooperativa, nos enseña todo lo institucional. Pero de ahí a que yo tenga cómo hacer una bicicleta y la arme y tenga la bicicleta, no quiere decir que voy a saber andar en bicicleta. ¿Sí? Para poder andar en bicicleta, tengo que aprender al ser cooperativista. Tengo que aprender a hacer en este grupo precooperativo, en esta autonomía e independencia, tomar decisiones, que no se toman las decisiones
porque el presidente quiere, o por determinadas cuestiones. Hay dos palabras que son fundamentales, que es el consenso y el acuerdo. Consensuar, es decir, juntos vamos a poner en común 2, 3 ideas que tengamos. Y a partir de ahí tenemos que elegir una. Entonces, en ese consenso, en ese debate, en ese discrepar, no es personal, no nos tenemos que enojar entre nosotros, no nos tenemos que pelear entre nosotros. Simplemente defendamos las ideas con las fuerzas que queramos, pero tengamos claro que estamos trabajando para el bien común, tengamos la solidaridad, sepamos escuchar, sepamos dialogar, sepamos discrepar. Entonces, se forma el consenso y del consenso aparece el acuerdo. El acuerdo es que vamos a hacer la idea número 2. De las 3, vamos a hacer la idea número 2. ¿Qué quiere decir acuerdo? Quiere decir que los 10 vamos a tirar del carro para que la idea de 2 funcione, por más que no sea la mía. ¿Me explico? Porque el gran error que se comete decía, no es mi idea, yo no lo hago, yo me tiro de la retranca, no me importa. Y te estás haciendo daño solo, sin darte cuenta, o por el egoísmo. Es decir, nosotros venimos desde muchos años de individualismo, y este individualismo es en principio personal, luego pasa a ser por el segmento que pertenezco, luego pasa a ser por la religión y después es institucional, es decir, aquí en La Rioja nosotros estamos acostumbrados que se dice soy de fulano, soy de mengano, soy de sultano. Entonces, esta pertenencia hace dentro de la cooperativa muchas veces una ruptura que no tiene sentido, porque para eso estamos pensando en el grupo precooperativo. Entonces, hablábamos de autonomía e independencia. Somos dueños, decidimos, hacemos y vamos hacia adelante. El quinto principio es educación, entrenamiento e información. Educación es esta que estamos recibiendo ahora a través de una institución dada y nos vamos a recibir con este determinado título. ¿Sí? Entrenamiento es específico para lo que voy a hacer. Por ejemplo, si voy a trabajar en una cooperativa de trabajo donde voy a soldar, tengo que tener entrenamiento y la capacitación para soldar. O si voy a ser costurera, para coser. Entonces, el entrenamiento va en las distintas facetas. Y si nosotros hablamos que estamos hablando de artistas o actores, entonces tenemos que aprender a ser cómicos, dramaturgos, en fin, las distintas facetas que tiene un artista o los distintos bailes que tienen una determinada forma o una determinada historia, porque es así. Entonces eso sería entrenamiento. E información es esencial, es decir, todos nosotros los socios tenemos que saber qué es lo que está pasando, hacia dónde vamos, qué es lo mejor, cómo aportamos. Con esto no quiere decir que no lo vamos a dejar trabajar al Consejo de Administración. Sí, tenemos el canal para saber qué pasa. Pero mientras más información tenga, más voy a cuidar mi trabajo. ¿Por qué? Porque si yo no estoy y mis compañeros saben, entonces me están cuidando mis intereses. Entonces, en la medida que mayor información tengamos, a partir de ahí se cuidan mejor los intereses particulares. Entonces, tenemos que lograr romper la palabra individualismo para lograr ser nosotros. Seguimos. Entonces, el sexto principio es cooperación entre cooperativas.
En este instante, un cooperativista que es Omar Segura está colaborando, ¿no es cierto?, no con otra cooperativa, sino con un posible grupo de un posible grupo precooperativo. O mañana será una cooperativa ya formada y podremos tener un acercamiento mayor donde podemos firmar un convenio, donde podemos generar alguna actividad mensual de determinada manera. Esto es el futuro, pero está dentro de nuestros principios, es decir, el ser cooperación entre cooperativas es nuestra esencia, nos corre por las venas. Y por último, el séptimo, es compromiso con la comunidad. Este compromiso con la comunidad es lo que los empresarios llaman responsabilidad social. Pero los empresarios, como capitalistas hablo, o como parte del capital en la economía de mercado, buscan no pagar impuestos a través de hacer una determinada acción en compromiso con la comunidad. En cambio, los cooperativistas, por ejemplo, apadrinamos una plaza y hacemos aportes para que esa plaza esté bonita. Sale de nuestra propia forma de ser. Entonces, quien les habla, hoy con 68 años, fue docente universitario y terciario en marketing. Estuve del lado de la economía de mercado hace, por lo menos, hace 30 años atrás, 35 años atrás, que fue la última vez que hice docencia. Y fue en Catamarca. O sea, cuando llegué a La Rioja, dejé mis títulos. Antes de ingresar a La Rioja, llegué como Omar Segura. Entonces, y tuve la gran suerte de estar debajo, digamos, en el primer piso, estaba el órgano local de cooperativas y mutuales, que es en la Galería Rivadavia, al 500, es enfrente a Ricrem, donde está en la parada de los taxis. Allí hay una galería chiquitita. Allí arriba estaba Economía Solidaria, que después pasó a ser un gimnasio. Después que se fue al Centro Administrativo Provincial, allí estaba. Y yo tenía la oficina, que me habían traído desde Catamarca, a cargo de La Rioja. Y a partir de ahí empecé lo que más me inquietaba era esto que hablábamos en el tercer principio, que es cómo es sin fin de lucro. Es decir, y lo que me preocupaba era el capital. Es decir, ¿cómo? Si yo aporto más, no voy a tener... ¿Por qué? Porque venía exclusivamente de la economía de mercado. A partir de ahí me transformé, digamos, aprendí, decidí y elegí el cooperativismo. ¿Por qué? Y porque donde me siento más cómodo, donde ya siento que me corre por las venas, esto de la cooperación, esto de la solidaridad, esto de trabajar no solo por mí, sino por el bien común, y poder desarrollar esta actividad con mucho amor, digamos. Hoy, por el tiempo transcurrido y por la historia aprendida, sabemos que Monseñor Enrique Angelelli, con el tema de Yacurmana en la costa, impulsaba el tema del cooperativismo. Incluso Wenceslao Pedernera era un cooperativista. No es muy conocido, pero esta historia. Pero la cooperativa nuestra, por ejemplo, riojana de servicios asistenciales, hace lo mismo que San Nicolás y Vértice, y fue quien hizo el sepelio de Monseñor Angelelli. Y esto tampoco se conoce demasiado. Entonces, bueno, ¿qué quiero decir? Que se puede romper el individualismo
para que podamos ser nosotros y a partir de allí podamos tener una economía más humana. En la economía de mercado, el eje de la rueda es el capital. Nosotros tenemos una rueda con el eje, digamos, central, que es el capital. A partir de allí hay distintos rayos, ¿no es cierto? Uno es el recurso humano, el otro es la materia prima, el otro son las maquinarias, el galpón. Y a partir de esa rueda, cuando gira, va obteniendo ganancias sobre el trabajo del recurso humano, sobre la materia prima, y va amortizando el capital que puso para hacer girar esta rueda. Y ingresan dinero que va a parar al centro, digamos a mí, que puse la plata, y entran recursos humanos, y también no pueden entrar y salen recursos humanos. ¿Qué quiere decir? Que a determinada edad, la economía de mercado hace de que vos no seas útil para hacer determinadas cuestiones y te expulsa del sistema. Y sos demasiado joven y no tenés experiencia, entonces no podés ingresar al sistema. Entonces, todo recurso humano que es expulsado o que no puede entrar, entra en la faceta, digamos, en la parte de la economía social, ¿sí? Donde es responsabilidad del Estado ayudarte, capacitarte, formarte, para que vos puedas ingresar de nuevo a la picadora de carne, a la economía de mercado. Yo le llamo picadora de carne, ¿por qué? Porque con la experiencia y con el conocimiento, hoy me doy cuenta que soy más feliz trabajando para nosotros, digo cooperativistas, que trabajando en una empresa. Entonces, me costó mucho poder visualizar cuál era el secreto de el cooperativismo, como también del mutualismo. El secreto es que el eje de la rueda no es el capital. Entonces, me viene León Gieco a la cabeza, donde dice: bajen las armas que acá hay chicos comiendo. Entonces, cambiemos armas por bicicleta. Entonces, el cambiar esto, me vino esta canción a la cabeza. Entonces, cambiamos, volvemos, o sacamos, por no usar la palabra cambio, que a algunos no les gusta, a algunos sí, no entrar en este debate, el capital por el recurso humano. Entonces, el rayo, que es el recurso humano, pasa a ser el centro de la rueda, ¿sí? Y el capital, o sea, el dinero necesario para poder llevar adelante esta empresa, es un rayo, ¿sí? Que lo debo conseguir en charlas previas, digamos, antes de la grabación, tuvimos algunos ejemplos que cómo hago las cosas sin plata, es la pregunta. Entonces, mi experiencia personal me dice que el sí y el no están en la vereda de enfrente. Entonces, no puedo decir no porque lo tengo acá, porque no puedo, porque cómo hago, porque de dónde la saco. No, el no está en la vereda de enfrente. Tengo que ir a ver si es no. Como también dar por sentado que sí, también puede ser un error, porque me creo determinada cuestión y cuando llego resulta que no era tan amigo mío o tan amiga mía. Resulta que me usó. En fin, en el transcurso del tiempo uno va aprendiendo, y en mi caso particular, que el sí y el no están en la vereda de enfrente. Entonces, la idea es poder ver cómo logro
el capital para poder llevar adelante una cooperativa de trabajo de espectáculos públicos, por ejemplo. Entonces, toda cooperativa que se forme hay que suscribir. Suscribir quiere decir yo voy a poner, suscribir, un sueldo mínimo vital y móvil. Quiere decir que para formar una cooperativa yo tengo que suscribir, firmando donde se termine el estatuto, tantas cuotas sociales que van a ser el valor de un sueldo mínimo vital y móvil. A partir de ahí, tengo la obligación de aportar, ¿sí?, en dinero real y concreto, o en maquinaria, o en lo que sea, el 5%. ¿Sí? Entonces, estábamos hablando que si teníamos un sueldo mínimo vital y móvil de 30.000 pesos, saco la cuenta, creo que es 1.500. Algo de eso así estábamos sacando una cuenta, calculadora, 30.000 por el 5%. Exacto. Son 1.500 pesos. Entonces, para formar una cooperativa tengo que aportar esos 5.500 pesos. Esos 5.500 pesos son depositados en el Banco Nación y a partir de ahí empieza a moverse todos los papeles que tengo que llevar adelante con el órgano local competente. ¿Qué quiere decir? Que empiezo a tramitar mi cédula de identidad, que se llama matrícula, que es un número de una matrícula nacional donde yo formo una cooperativa que puede desarrollarse en todo el país. A partir de allí, cuando ya llega la matrícula, ya tenemos finalizado, digamos, o empezamos a sufrir porque hay que inscribirse en AFIP, en fin, hay todo un tramiterío que no termina con la matrícula, recién empieza la vida con la matrícula. Escucho, después podríamos hablar de las diferencias, después de las preguntas, de las diferencias entre una empresa de capital, digamos, una empresa capitalista y una cooperativa. ¿Y qué es y qué no es una cooperativa? Sí, escucho si hay preguntas. Una de las palabras que por ahí escucho mucho es la palabra retorno. Omar, que me gustaría que nos pueda explicar a qué se debe. El retorno es el sueldo. Bien. Es igual a sueldo en el capitalismo, digamos. ¿Sí? Es decir, yo trabajo y no recibo sueldo, recibo retorno. Es lo mismo. Pero en nuestro sistema, si nosotros decimos que cobramos un sueldo, el Ministerio de Trabajo nos cae encima y se nos arma un bolonque infernal con un tema es es decir, el objeto social, por ejemplo. Hay 15 preguntas que hace el Ministerio de Trabajo cuando encuentra gente trabajando, que una de ellas es cuál es el objeto social. Y entonces cuando tenemos gente que se armó porque se utiliza el sistema para armar cooperativas, para hacer distintos desarrollos, donde en realidad lo que no es una cooperativa sin cooperativistas, sin estar formados y sin saber la importancia que tienen con el ser cooperativo. Prevalece esto que les decía antes, es decir, empezamos a discutir por temas personales y no sabemos defender nuestra fuente de trabajo, terminamos peleándonos y destruyendo nuestra fuente de trabajo. Entonces, la falta de formación y capacitación con respecto a lo que yo le decía hace un rato, andar en bicicleta, no es lo, o sea, ser socio de una cooperativa no es saber cómo actúa, cómo funciona, cómo se gestiona, cómo se lleva adelante. Es decir, dinero para financiamiento podemos encontrar distintas ventanas del Estado donde podemos, puertas, buscarlo. Por ejemplo, hoy la Federación de Cooperativas de La Rioja, FECOLAR Limitada,
tiene en una cuenta bancaria 7 millones de pesos como un fondo rotatorio, ¿sí? Que es un poco lo que vos hablabas. Es decir, nosotros con un proyecto y a través de que lo apruebe la dirección y los directivos de la Federación de Cooperativas, podemos obtener, qué sé yo, 500.000 pesos para hacer una obra, por ejemplo. Pero después lo tenemos que devolver. Para esto necesitamos una garantía. Y bueno, esta garantía el mismo Estado municipal, por ejemplo, o provincial, por ejemplo, depende del teatro donde lo hagas, te puede garantizar estas funciones de la obra. Entonces, a partir de ahí vas a obtener el retorno. Entonces, no es ganancia, es retorno, ¿sí? Y bueno, el retorno se percibe mensualmente o se retira y después se descuenta a fin de año que no es ganancia, es retorno del total. Entonces, podemos asociarnos a otras cooperativas y poder, en principio, lo más importante es poder trabajar. Es decir, en la charla previa que tuvimos, hablábamos de la fiesta del poncho, es organizada por una cooperativa con el Estado provincial de Catamarca. Y tienen, vos quizás ya me hablaste de Catamarca, conozco algo, dentro de la fiesta del poncho hay un anfiteatro que es de explotación exclusiva de esta cooperativa, donde son charmos que tocan la guitarra, en fin, tengo por allí las direcciones y los contactos. Entonces, lo esencial es poder formar el grupo precooperativo y empezar a capacitarse, a formarse y a entenderlo. No sé si hay algunas preguntas más. ¿Cómo armar una cooperativa de teatro danza? Entonces, nos conformamos en este grupo de precooperativo y nos dirigimos hacia el centro administrativo provincial, donde ahí nos van a capacitar para llevar adelante la cooperativa. Eso sería así en síntesis, ¿no? Sí, sí, digamos más bien durante la mañana en el Paseo Evita, la terminal vieja de combi, digamos, hoy. Ahí en el pasillo central van a encontrar, digamos, distintos espacios donde está el tema de cooperativa y mutual. Incluso ahí sí mismo funciona la Federación de Cooperativas de La Rioja, FECOLAR Limitada. Incluso entonces, después puedo pasarles los contactos. Pero lo más importante es poder empezar a decir, bueno, ¿cómo empezamos a trabajar? ¿Por qué? Porque vamos a tener la matrícula y después no vamos a saber qué hacer. Es esencial formar el grupo de cooperativo. Es esencial para podernos capacitar en manejar la bicicleta. ¿Sí? En poder, o el arado o el vehículo que ustedes quieran. Entonces, es necesario tener claro las diferencias entre la cooperativa y la empresa. Entonces, decíamos, si quieren lo vemos esto y ya podemos ir cerrando. Y hay dos preguntas más. Yo quería preguntar nomás, ¿cuántas personas, o sea, cuál es el mínimo de personas que se tienen que reunir para poder formar una cooperativa? Son 10 personas. 10 personas, excepto que sean familia, se puede formar una cooperativa familiar con 6, creo. Pero el mínimo es 10. Gracias. Sí, la pregunta estaba orientada hacia eso, hacia, por ejemplo, los integrantes, ¿no? Si tenía Sí. que ver, si podían ser una familia. Ahora, lo otro es cómo poder combatirle un poco a la lógica capitalista, ¿no? Esto de que lo que se explota es mi trabajo, ¿sí?
otro explota mi trabajo, a partir de mi trabajo es que obtiene ganancias. Eso está obviamente dentro de la misión del cooperativismo, pero también hay que tener muy clara la misión de la cooperativa que se va a formar también, ¿verdad? Exacto. Empieza esencialmente por la media naranja, esta que yo hablo del mundo del trabajo. Tener clara la lógica esta, ¿sí? Porque el mundo del cooperativismo también tiene su lógica en segundo grado y en tercer grado. ¿Qué quiero decir? En el mundo del trabajo tenemos delegado gremio CGT. En el mundo empresarial tenemos la Cámara del Calzado, del Plástico, de lo que sea, y tenemos la Unión Industrial Argentina. Y al final la Organización Internacional del Trabajo. En el mundo cooperativo tenemos federaciones y confederaciones, ¿sí? Entonces, nosotros los cooperativistas nos unimos en federaciones, o sea, las cooperativas, 7 cooperativas forman una federación, y a partir de allí nos unimos a una confederación donde empiezan a tener distintos niveles de discusión. Y también tenemos un espacio en la Organización Internacional del Trabajo, donde hoy el referente del cooperativismo a nivel internacional es argentino, es decir, es de Cooperar, la Confederación Argentina de Cooperativas. Entonces, tenemos los argentinos, por esto del desarrollo de los distintos tipos de cooperativas, y tenemos una experiencia importante a nivel internacional. Y hay ejemplos de grupos cooperativos y mutuales, por ejemplo, el grupo Devoto, ¿sí? Devoto es una localidad que está a 35 kilómetros aproximadamente de San Francisco, Córdoba. Allí hay un grupo cooperativo y mutual que tiene 50 años, donde tienen, además de mutuales y cooperativas, tienen cooperativas de trabajo que hacen la inyección de los envases plásticos que ustedes ven en yogures, en todos los envasecitos, ya sean líquidos o sólidos, y también tienen fábricas de dulce de leche, tienen transporte de camiones de transporte, manejan el agua, el internet y la electricidad de la localidad de Devoto. En fin, es un ejemplo a nivel nacional. Y a nivel internacional está el grupo Mondragón en el País Vasco. El grupo Mondragón, si ustedes googlean un poquitito y buscan Mondragón, se van a sorprender de la importancia y de las marcas que fabrican. Por ejemplo, Aurora Grundig lo fabrica un grupo cooperativo, que es parte de Mondragón. Entonces, no hay límites, no hay techo a dónde podemos llegar. Lo difícil es la lógica capitalista que recién me mencionaba. Entonces, poder ser nosotros nos cuesta mucho, pero es de movida, es de valores, es de principios, es de cultura, donde empezamos a caminar. Muchas veces decimos, o nosotros los jóvenes decimos, no se puede que aquí en este país, si te vas a otro país, te va a pasar lo mismo. Y yo siempre les digo a los jóvenes, nosotros los jóvenes necesitamos chocarnos las narices contra las puertas para saber que están cerradas. Entonces, te voy a decir, no metas el dedo en la llama que te vas a quemar, ¿y qué vas a hacer? Vaya, mete el dedo en la llama y te vas a quemar. Y me alegro, porque todo esto que conozco, todo esto que sé, te lo puedo contar. Mis experiencias son mías, y cada uno de nosotros tiene que hacer las experiencias. Lo importante es poder estamparse despacio, un poco más despacio. E ir encontrando dónde está la puerta para poder abrirla.
desde ya les digo que, a ver, si vamos a la lógica capitalista, esta clase le costó 5.000 pesos a cada uno. ¿Sí? El amor por el cooperativismo hizo que yo los pague. ¿Está claro? Entonces, es difícil poder, se lo dice alguien que viene de la economía de mercado. Tuve que transformar las herramientas de la economía de mercado a la lógica cooperativa. Entonces, no saco un aviso en el diario para generar mayor empleo. ¿Sí? Voy charlando con gente y la gente que lo discierne, lo entiende, se acerca y se va a encontrar con algo que se llama 4 generaciones. Ustedes vieron un loguito, que hay una G en rojo con un niño, que es 4 generaciones. 4 generaciones es un proyecto que está dentro del 7º principio cooperativo, que empezó el 1 de mayo del 2010, ¿sí? Con una visión, ¿sí?, a 50 años, como hicieron los japoneses posguerra después de la bomba de Nagasaki y Hiroshima, a solucionar los problemas de su país. Quiere decir que tenemos, al 2060, recién tenemos 11 años, ¿sí? Entonces, no estamos visibilizados, pero sí vamos siendo un grupo de gente que trabaja, que somos cooperativas sustentables y que queremos generar mayores cooperativas sustentables. Con esto no quiere decir que si aparece una oportunidad del Estado que un determinado político de donde sea venga y nos dice les entrego no sé qué cosa, y bueno, salimos en la foto y estiramos la mano. ¿Me explico? Pero con esto no quiere decir que, que perdamos nuestra autonomía e independencia. ¿Me explico? En nuestro grupo, hablo de 4 generaciones, lo que más nos costó saber quiénes somos nosotros, ¿sí? Porque siempre hay un ellos. Entonces, nos peleamos con el lenguaje castellano, por el yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, hasta que después de varias reuniones, de varias termos y mates, y quizás algún asadito cuando se podía, descubrimos, porque apareció alguien y dice, ya sé, ¿cómo nos vamos a identificar? Y nos identificamos con el nos del preámbulo, ¿sí? No somos representantes de nadie, pero somos nos, somos todos. Esta es la identificación primaria de 4 generaciones. Entonces, desde ya, lo hice anteriormente, los invito, que acuerden conmigo vía WhatsApp, a conocer la cooperativa riojana, que está en calle Dorrego 63, al lado de los repuestos de Caram. A partir de ahí, bueno, el 6º principio está a la vista, lo hacemos, cooperación entre cooperativas, y si deciden formar el grupo precooperativo, y bueno, hay que empezarse a identificar. Pero hay algo importante. Empiecen a poner, aunque sea un peso adentro de un lugar, una alcancía o lo que sea. ¿Por qué? Porque cuando no hay un peso de por medio, es como que después no importa. A ver, empiecen a darle valor a las reuniones. Decir, che, cada reunión que tengamos, pongamos 100 mangos, por ejemplo. Entonces ahí van a ir pudiendo encontrar y generar un capital. Es decir, vuelvo, no hay nada más lindo que ser dueño de su trabajo, hacer lo que a uno le gusta, y no depender de la economía, poder generarla a uno. Ahora, si viene de algún lado, y si la agarramos, no es que decimos, no, nosotros somos cooperativistas, no queremos nada, no. Todo lo que nos den, estamos abiertos, estamos predispuestos en 4 generaciones en seguir adelante. Y bueno, yo tengo 68, yo gracias a Dios no voy a estar de acá a los 40 años que faltan. Así que, bueno, están ustedes los jóvenes que vienen detrás para
para tomar el timón y hacer las cosas. Y si desean armar la cooperativa, y bueno, cuenten con este humilde servidor para lo que necesiten. Gracias, Omar. Y también me acuerdo que, bueno, en esas charlas previas que teníamos para organizar esto, usted nos había dicho que ese espacio de la cooperativa, que está en Dorrego 63, podíamos, una vez que pase la pandemia, por supuesto, acceder a ese lugar como para ensayo, una sala de ensayo. Sí, o sea, todo a ver, el espacio, cuando lo conozcan, tiene para casi 100 personas en mesas redondas de A10, no en filas de teatro, digamos, y no tema de pandemia, digamos, hoy en pandemia podrán entrar 30, digo. Pero bueno, tiene todo lo necesario para poder ensayar, para poder compartir, incluso hasta para poder presentar una obra de teatro. Es decir, no tenemos el espacio cerrado, es decir, tenemos un espacio cerrado que tiene 9 metros por 5, es decir, un quincho grande, algo así, que es techado. Muchísimas gracias, Omar. La verdad que hace mucho queríamos encontrar a la persona idónea que nos pueda contar acerca de lo que es una cooperativa, y creo que bueno, profundizamos mucho más de lo que yo esperaba. Me pareció un tema muy necesario para nosotros, por ahí cuando a todos nos pasa que nos recibimos de la carrera y no sabemos, ahora Chaco nos va a hacer una pregunta también, no sabemos cómo comenzar, ¿no es cierto?, profesionalmente, así que creo que es una herramienta que va a ser muy útil. Chaco, te escuchamos. ¿Ustedes pagan aportes o durante... A ver, nuestra cooperativa es de servicios asistenciales, consumo y vivienda. ¿Sí? Tiene también la palabra crédito, pero no damos crédito. Nosotros como socios pagamos 800 pesos mensuales por nuestro grupo familiar por si se necesita el servicio de sepelio. ¿Sí? Es decir, los socios aportamos a un fondo común y llegado el caso de la necesidad de un servicio de sepelio, ya sea nuestro, de nuestra familia, cubrimos ese servicio, es gratuito, digamos. Es lo mismo que hace San Nicolás, Vértice. Es más, Vértice y San Nicolás copiaron el sistema de nuestra cooperativa. ¿Por qué? Porque era la única cochería que había en el año 71, y el intendente de ese momento se la pasó a los dirigentes barriales, y allí empezó a funcionar el sistema, y las empresas más grandes copiaron desde la cooperativa el sistema. ¿Qué pasó? Vino los años para olvidar, donde fue intervenida la cooperativa, y luego tuvimos juicios porque hacíamos seguros, qué sé yo, y donde las empresas particulares pudieron crecer mucho más. Y si vas a preguntar los distintos valores a los distintos competidores, son más caros mucho más caros que lo que tiene la cooperativa. Porque además tienen los servicios adicionales como peluquería, el espacio para hacer fiestas, en fin. En definitiva, somos cooperativas de servicios. Donde, bueno, desde que empezó mi gestión, de esto ya van a ser 9 años, fui reelecto, por más que ya no quiero ser más reelecto, quiero que asuman los jóvenes. En principio, se usaba una habitación como cooperativa y el resto vivía una familia. Entonces, la primera gestión fue un saneamiento institucional, la segunda gestión mía fue una gestión de puertas abiertas, porque
se empezaron a hacer cosas y está abierta la cooperativa para poder hacer distintas actividades. Y la última, en este tiempo, estamos en servicios para la vida. Y estamos generando el grupo económico que le estaba hablando, que no tiene una identidad ni de fundación, ni de asociación, nada. Es 4 generaciones. 4 generaciones porque es bisabuelo, abuelo, padres e hijos, y tiene esta visión tan amplia que, bueno, es abierta y puede participar quienes quieran. A partir de ahí hay, digamos, otras cooperativas que hacen otras actividades. Tenemos otra cooperativa que también es de servicio, que se llama Proteger, que tiene la organización de eventos, por ejemplo. Y por ahí ocurre que hay muchos grupos que queremos tener nuestra cooperativa, y es más fácil ingresar a otra y trabajar en ella que formar la cooperativa. Formar una cooperativa lleva todo este desgaste que les decía hace un rato. Con esto no quiero desilusionarlos, pero por eso les digo que traten de trabajar como grupo precooperativo y realizar algún espectáculo si es posible, aunque sea un streaming, hagan algo. Claro, porque usted nos contaba que por ahí muchas personas piensan formar una cooperativa para después trabajar, pero hay que estar muy fortalecidos en las relaciones para recién armar una cooperativa, porque bueno, me pareció que eso nos había contado en algún momento. Eso es lo necesario, estar fortalecido en el mundo del trabajo cooperativo. No importa si yo no te quiero o si sos, digamos, pensás distinto a mí. Lo personal no importa. Tenés que tener la capacidad de visualizar en nosotros. Entonces, en mi caso personal, muchas veces digo nosotros y me estoy refiriendo y aclaro a los socios de la cooperativa riojana. Y en este momento digo nosotros, este grupo precooperativo que gracias a Silvana por un amigo me convocaste para que podamos estar pasando este tiempo juntos. Entonces, bueno, lo importante es poder fortalecer las relaciones humanas laborales. Como decía Marité recién, el mundo capitalista es totalmente descarnado y si el eje de la rueda se llenó de plata o se le terminó el impulso de la promoción industrial o lo que sea, se va y no le importa la gente que queda sin trabajo. En cambio, de una cooperativa no te van a echar nunca. Nunca, excepto que haga daño a la cooperativa, digamos, que te robe a vos mismo y nos robe a todos. Entonces, en la medida que va transcurriendo el tiempo y uno va conociendo el sistema, te empezás a enamorar y como siento que me corre sangre por las venas cooperativas o solidarias. Entonces, bien. El Chaco me parece que habías levantado la mano, ¿puede ser? Sí, quedó ahí en pendiente. Dale, Chaco. No, primero, gracias porque nada, está bueno. He aprendido de la mano de mi maestra a respetar a otros maestros y creo que lo lindo de los maestros es que nunca son mezquinos. Siempre son bocones y te tiran toda la data y eso es muy generoso. Otra cosa que me parece muy zarpada, que es el gesto de recién, ¿no? Preguntarle al otro cómo quiere ser nombrado. Y eso está pasando mucho ahora que de pronto hay como ese registro más humanizado del que usted hablaba hace un rato. Y me hizo pensar mucho porque hace unos meses atrás yo, bueno, participaba de una organización, ¿no? de bailarines, que bueno, con todo lo que pasó el año pasado, bueno, nos juntamos a charlar un poco sobre las problemáticas, ¿no? Y nos hemos encontrado con los compañeros del interior, las compañeras del interior,
que han quedado sin trabajo o amañándose con la circunstancia, entre eso, bueno, un profe de danza folclórica de Villa Unión que, nada, no podía dar clase y volvió a ser albañil, digamos. Entonces, en algún punto nunca es desmerecer el laburo, porque de hecho a mí me pasa que me identifico mucho con la figura de la trabajadora o el trabajador de la construcción, de ese ¿no? Que en algún punto se expone a circunstancias heavy, pero también en la experiencia así de, bueno, de otras militancias y cosas así, con todo lo que pasó el año pasado, empezar a caer en la idea de la presencia de la trabajadora o el trabajador del espacio artístico. Y me pasó en una de las reuniones porque a nivel nacional se está armando el gremio, digamos, de bailarines y bailarinas, que es una gran deuda, ¿no? que tiene la Argentina con todos los trabajadores, porque en algún punto, por eso digo que me identifico, porque en algún punto somos todos trabajadores precarizados, no hay mucha diferencia. Y, y la cosa es que en una de las reuniones del gremio, una de las chicas, que es la Eugenia Caduz, que es una bailarina de Buenos Aires, que también es profe, qué sé yo, la loca tiró una así muy buena que fue, bueno, ¿qué pasa con la experiencia del trabajador o la trabajadora de la experiencia de la creación y de la práctica, del ensayo, del trazar la estructura de lo que va a ser la obra? Y ella decía, eso es generar cierta plusvalía creativa, de creación pura. Y pensaba, ¿no? ¿Cómo es por eso me parece importante esta advertencia cariñosa de decir, estén seguros, o sea, conózcanse, porque digo, la experiencia de trabajar juntos y hacer eso que usted dice, que para mí es maravilloso, que es poder disociar un poco y pensar un poco más allá de la circunstancia de una mala comunicación, de un encontronazo, como cómo poder, bueno, retroalimentar o transformar esa circunstancia, ¿no? Pero cuánta decisión hay que tener también, como tener claro el objetivo y no, bueno, armemos una cooperativa y coso y, ¿no? Como con esa cosa del primer impulso, ¿no? De, bueno, hablemos y después de esto hagamos una cooperativa. Es como tranqui, es encontrarle el tiempo a las cosas, pero sobre todo en esto que usted decía de la responsabilidad que eso acarrea, porque no es nomás armarse una cooperativa y listo. Porque he conocido compañeras y compañeros que han trabajado en cooperativas y la verdad que no son muy buenas experiencias, digamos, las que tuvieron algunas personas, ¿no? Que justamente no pasó que los echaron, pero sí que se termina disolviendo por eso de robarse entre todos, digamos, o de retener la plata que correspondía por ser cooperativista, ¿no? Como complejo, ¿no? Como las complejidades de la vida humana y de la humanidad. Pero hay que poder tener esa visión a futuro, digo, y eso me parece como muy generoso de su parte poder advertirlo así pero es la sabiduría también de la juventud, dijera. Y nosotros los jóvenes somos así. A ver, el tema está esencial en el quinto principio, donde yo hablaba educación, formación e información. Es importante, por eso, empezar, trabajar, conocerse, vamos por adelante. Espacios, los espacios están. ¿Por qué? Porque quieran o no, tienen que hacerse cargo del timón. Es decir, a ver, Chaco, una pregunta que va para Lara, o va para Marité, o va para Pedro, o va para cualquiera de nosotros. A mí me la hicieron a los 23 años. ¿Sí? Una persona de la edad mía. Y yo pensé, en ese momento, cuando tenía 23, este viejo choto que me está preguntando. Y demoré 6 meses en respondérmela. Y entonces la pregunta va con el nombre de uno de ustedes, pero no tienen que responder, simplemente así. Lara, ¿sabe lo que quiere para Lara? Esa respuesta es decir, bueno, yo quiero esto, tomo el timón de mi vida, voy para allá, hago lo que quiero, me atengo a las consecuencias, me hago cargo. Lo que pasa es que ocurre en esto, y bueno, nada, Chaco, por más que te escondas ahí viéndote, veo
que es una pregunta interesante para que nos la hagamos, y a partir de ahí somos dueños de nuestra vida, porque normalmente pensamos que la vida viene de afuera para adentro, y en realidad la vida es de adentro para afuera. Es decir, si quiero ver el día de sol, tengo que abrir los ojos. Y bueno, nada, sobre este tema, las circunstancias, el cómo ser feliz, el por qué pienso como pienso. Podemos tener, no sé, 20 o los que sean, más, o bien encontrarnos y decir, bueno, tal tema lo tomamos y lo disociamos. Es decir, eh, vuelvo con eso que digo siempre, ¿no? Hay que chocarnos las narices contra las puertas para saber que están cerradas. A mí, de parte mía, me encantó, les agradezco. Ahora no me jodan mucho. No, todas las veces que necesiten, mientras pueda, a disposición de ustedes. Y bueno, ya están invitados a conocer el espacio, y bueno, y a partir de ahí a que podamos intercambiar hoy con ¿cómo es? Con el debido distanciamiento y es jodido tomar mates con el, este, con el, con el barbijo, pero bueno, cada uno se lleve su mate y su termo, y a partir de ahí para calentar agua. Y yerba capaz que también hay. Pero bueno, nada. No sé si hay alguna otra pregunta o alguna inquietud. Bueno, agradecerle, Omar, por haber compartido toda la sabiduría con nosotros. Nada, es decir, eh, yo me sentía a gusto estando con ustedes, y yo creo que ese es el mayor, el mayor beneficiado soy yo, en este sentido. Poder transmitirle, y ustedes hagan lo que se les antoje, pues formen la cooperativa, no la formen, llévenme el apunte, no me lleven el apunte, es problema de ustedes. Es decir, cada uno es dueño de su timón y de su barco. Ahora, si navegamos juntos y se quieren sumar al tema de 4 generaciones, bueno, a partir de ahí hay espacio para todo. Es decir, yo ya me estoy bajando del barco, pero ustedes, ya sea Lara, Chaco, están subiendo, y algunos están en el medio del barco ya eh, caminando. Pero bueno, hay espacio para el bisabuelo, el abuelo, el padre y el hijo, y bueno, hagamos. Es decir, si queremos generar un espacio de bienestar común, si queremos generar eh, algo mejor, tenemos que empezar a poner las gotas en un vaso de agua, o empezar a aportar. Es difícil encontrar gente que quiera hacer las cosas en conjunto y para mejor. Tengo mis ideas políticas, no participo políticamente hablando, y hago política social, política solidaria. Eso sí, y es lo que estoy haciendo en este momento con ustedes, charlando, mostrando. Eh, eh, tomo con mucho valor el agradecimiento de ustedes. Y bueno, cuando quieran, ahí se nota, nos pasa cuando a veces participamos en algunos cursos, y esto sí, cuando lo hacemos presencial con más razón, que nos cuesta despegarnos, nos cuesta nos está cortando cortar la comunicación. ¿Por qué? Porque salió interesante, salió linda. Entonces, Sí, bueno, no termina el mundo hoy. hasta despedirnos. Cuesta despedirse. Entonces, bueno, anoten las dudas, las inquietudes que tengan, imagínense haciendo, cuando se pueda, este, algo en lo particular, o un unitario o lo que sea, y bueno, y veamos cómo lo llevamos adelante. No,
tenemos la metodología dentro de 4 generaciones, ya aprobada, experimentada, vamos hacia adelante con distintos proyectos. Ya se los contaba anteriormente que en la primera etapa son 4 pasos, es la idea, el anteproyecto, el proyecto y la gestión. Idea, anteproyecto, proyecto, gestión. Gestión es trabajar. Y la segunda etapa, una vez que ya está en la parte del anteproyecto aprobado, viene lo que es el financiamiento, la capacitación, capacitación y formación, financiamiento, comercialización y visibilización. Digamos, son los segundos 4 pasos a llevar adelante. Es decir, hoy estamos simplemente charlando sobre la idea de la formación de un grupo precooperativo. Y bueno, nos encontramos por segunda vez con algunos y por primera vez con otros, y si queda grabado esto, que algunos ya lo vean en otro momento, bueno, nada, Omar Segura, Dorrego 63, y el celular es 384 55 51 53. 384 55 51 53. Juego en medio campo. Muchas gracias, muchísimas gracias. No, Muchísimas gracias. por favor, un buen fin de. Gracias.